Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me permiten un minutico y alisto la presentación, porfa? Tranquilo, profe. Gracias. Bueno, entonces, pues antes de arrancar, unos avisos parroquiales. Mm, eh, pues nadie quedó eximido en este curso, entonces pues todos van a tener que presentar la actividad y el taller, el examen. Entonces, pues para que se preparen bien, porque si algo les ha afectado la nota ha sido el examen. Los exámenes no les ha ido bien y pues ahí es en donde está el bajonazo en las notas, ¿ok? Entonces, para que porfa le presten mucha atención al tema y lo puedan sacar adelante. Bien. Bueno, entonces, Profe, antes de empezar, sí, por ahí viene la unidad 3, una calificación que dice, es que escucho mucho ruido, Sergio, no entendí bien la pregunta, disculpa. profe, es que por ahí en la unidad 3 hay una autoevaluación. ¿Hay que hacerla o es que hay que presentar el taller? Permítame, ya lo revisamos.
Pues la actividad que hay que desarrollar es la del mapa conceptual sobre los aspectos fundamentales de la hacienda pública territorial. Pero que les aparece una autoevaluación. Sí, yo estuve revisando hoy, profe, y aparece esa unidad 3. Esa, autoevaluación. Pero se supone que está oculto. Bueno, yo lo vi, profe. Bueno, la actividad que tienen que desarrollar es la que dice, espérame, esta es la de la unidad 1, la de la unidad 2, la de la unidad 3, es esta, la del formulario del ICA. Ah, listo, profe. Bien. ¿Listo? Esa es la actividad, ¿bien? Para que la puedan desarrollar. Sí, si les aparece otra cosa, no, solamente es esta, ¿ok? Profe, buenas Listo, noches. profe. Gracias. Buenas noches. Profe, ¿y esta actividad hoy nos explica algo sobre ese formulario o no? Simplemente lo que nos envió ahí lo No, leemos y ya. muchachos, tienen que leer, tienen que practicar y sacar eso adelante porque, pues, digamos que hoy tengo que avanzar con otra temática que es un poquito larga. De pronto nos vamos más allá de las 10 por la temática, ¿ok? Entonces, si esa parte les toca a ustedes solitos investigar y resolverla, ¿ok? Profe, tengo una pregunta. Sí, Qué pena, es que si hay mucho ruido. No sé si sí, me dime. escuchan bien. Sí, dime. Acerca de esa actividad yo estuve mirando y aparte de llenar los formularios de ICA y RETEICA nos hace unas preguntas acerca de la sobretasa de bombería y otros Sí. algo de seguridad también estuve mirando. Entonces mi pregunta puntual, ¿cuál es? ¿Debemos mencionar los departamentos donde se registran estos impuestos o por No, qué se registran en estos departamentos? exactamente. ¿Por qué se registran en esos departamentos? Muchas gracias. Bueno, Ángel. Bueno, entonces hoy vamos a avanzar con una temática que vamos a ver lo que son las características de los impuestos departamentales. Ahí vamos a hablar algunos aspectos que tienen que ver con las tasas, las contribuciones, etcétera, etcétera, que pues, les puede ayudar para lo del tema de la actividad. ¿Listo? Entonces, pues básicamente... Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la característica de los impuestos departamentales. Eh, el contenido es el siguiente. Ay, se me cerró. Espérenme, porque se me cerró la presentación. Un momentico.
Listos. Entonces, les decía que vamos a hablar acerca de las características de esos impuestos departamentales, ver cómo es que es decir, cuál es la incidencia que tienen a nivel del departamento, cómo se calculan y vamos a ver lo que es la diferencia también entre lo que son impuestos, tasas y contribuciones. ¿Ok? Entonces, el contenido que vamos a ver hoy es la definición de tributo, clasificación de esos tributos, la clasificación de las tasas y la clasificación de las contribuciones. ¿Listo? Entonces, digamos que en este tipo de situaciones, pues tenemos que iniciar analizando dos aspectos importantes de los recaudos departamentales. ¿Cuáles son esos aspectos importantes de los recaudos departamentales? Pues básicamente tenemos que analizar lo que es el carácter legal en primera instancia y en segunda instancia lo que es su exigibilidad. ¿Listo? Digamos que esa exigibilidad va por parte del sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo en tema de impuestos? ¿Alguien sabe quién es el sujeto activo? Los contribuyentes. No, esos son los pasivos. Si los contribuyentes son los sujetos pasivos, ¿quién será el sujeto activo? La DIAN. Exacto, la DIAN, digamos que en representación del gobierno, ¿ok? O la Secretaría de Hacienda, digamos que aquí se dice que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿ok? Entonces, digamos que en primera medida, la potestad normativa de los entes territoriales en materia tributaria debe cumplir con dos elementos primordiales. Debe tener la previa autorización legal y segundo, que exista pruebas de las necesidades que deben ser atendidas, así el deber fundamental de contribuir queda satisfecho de manera efectiva. ¿Okay? Ahora, digamos que desde el punto de vista de su exigibilidad, es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad, capacidad contributiva y derecho de defensa de los obligados tributarios, respaldado por el derecho fundamental del debido proceso. Es decir, ningún gobernante debería empezar a cobrar impuestos sin antes haber determinado la porción o la proporción que le va a cobrar a cada persona, teniendo en cuenta su capacidad contributiva, teniendo en cuenta si se está cobrando ese tipo de impuesto en justicia y en equidad, y pues digamos que en muchos aspectos eso no se cumple, ¿ok? Entonces, pues digamos que esas son como temas que los gobiernos deben empezar a mirar con más detenimiento. Y uno de esos impuestos es el IVA y el ICA como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que los aspectos generales de los tributos, entonces, pues antes de meternos con los aspectos generales, pues tenemos que hablar acerca de lo que es la definición del tributo. Frente a lo del tributo, pues digamos que existen diferentes alternativas para poder definir esos tributos y todas ellas integran como factores importantes a la prestación pecuniaria, estaba pensando en animales, digamos que integran esos como factor importante a la prestación pecuniaria, es decir, al pago del impuesto, ¿sí? Del contribuyente hacia el Estado, ¿ok? Y desde una perspectiva, llamémosla un poco tradicional, ese tributo o ese impuesto puede definirse como una prestación pecuniariamente evaluable y digamos que se convierte, que tiene como la característica de ser un género que comprende tres especies específicas, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, considerando una perspectiva mucho más general, mucho más globalizada, los tributos se pueden definir como las prestaciones pecuniariamente. Cuando hablo de pecuniario es porque me toca sacar del bolsillo dinero, ¿ok? A eso se le entiende, a eso se le describe como pecuniario, ¿ok? Entonces, digamos que
a los tributos se les puede definir como las prestaciones pecuniariamente valuables, o sea, que tienen un precio y que son medidas bajo una, digamos que el Estado o el departamento en este caso se ha encargado de hacer un estudio para decir, a las personas que viven en el estrato 1 les vamos a cobrar tanto por su capacidad de pago, a los de estrato 2 tanto, a los de estrato 3 tanto, y de esa manera lo van estratificando. Entonces, digamos, esos impuestos son ese tipo de prestaciones que el Estado o que una comunidad exige con fundamento en el deber de colaboración, ¿sí? En ejercicio de su poder tributario y en virtud o por medio de una ley o de una decisión o un acto jurídico comunitario. ¿Para qué? ¿Para qué piden esos cobros? Pues precisamente para poder cubrir sus gastos y tanto gastos corrientes como gastos de inversión y en general para poder cumplir con lo que se ha trazado, que se supondría debería ser en beneficio de la comunidad. ¿Ok? Ahora, frente al tema de los entes territoriales, digamos que hay que hablar acerca de lo que es la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Y ahí lo primero a lo que tenemos que dirigirnos es al artículo 287 de la Constitución Política Colombiana. Ese artículo establece que las entidades territoriales, es decir, los departamentos y los municipios, estos gozan de una autonomía para la gestión de sus intereses y para eso, pues digamos que tienen ciertos derechos, como el de gobernarse por autoridades propias, ¿sí? Por eso nombran su alcalde, nombran su gobernador, y digamos que aparte de tener esas autoridades propias, también pueden ejercer sus competencias, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el correcto cumplimiento de sus funciones. Pero este artículo 287, en concordancia con el 313 de la misma Constitución, este artículo 313 de la misma Constitución dispone que esta autonomía que tienen los departamentos y los municipios se encuentra limitada por unos mandatos constitucionales y legales. Entonces, aquí el artículo 313, si bien el artículo 287 argumenta que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y derecho de los límites de la Constitución y la ley, es decir, el Estado se descentraliza de esa manera, les dice, ok, pues ustedes se creen muy machitos para sostenerse solos, pues independícese. Entonces hágale, busque usted sus recursos a ver cómo le va. Entonces cada departamento comienza a decir, miércoles, ahora sí estamos solos, nos independizamos y ahora qué, no salimos con nada de la casa, ¿cómo nos organizamos? Y comienzan a mirar de qué manera empiezan a obtener recursos para poder organizar la casa y poder vivir acordemente. Entonces comienzan a mirar, bueno, en qué somos buenos, en qué somos productivos, qué podemos vender, qué podemos producir, qué servicios podemos prestar, etcétera, etcétera, y de esa manera empiezan a cobrar esos impuestos. Y el artículo, bueno, y dentro de ese artículo 187 hay uno que resaltamos, que es administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Le da toda la libertad y la autonomía el gobierno central a estos departamentos y municipios. Pero le dice, mucho cuidado, usted no se me puede, porque el hecho que yo le esté dando autonomía no significa que usted va a salir como loco a cobrar y a saturar a las personas solamente porque usted se le ocurrió o usted malinterpretó la norma y está ya yéndose a extremos de abuso. Entonces, para eso está el artículo 313. Ese artículo 313 básicamente habla acerca de lo que le corresponde a los consejos. Y los consejos tienen que reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Es como el consejo viene siendo como esa entidad que se encarga de velar por los intereses del pueblo, entre comillas, no todos hacen lo mismo, pero como que van a velar acerca de evitar que el gobernante de pronto caiga en temas de abuso contra la población y ellos se supone que están ahí para respaldar a la población. En muchas ocasiones, pues hemos visto cómo estos gobernantes pues estos miembros del consejo, pues básicamente se alinean a los gobernantes corruptos y entre todos se encargan de explotar al pueblo.
adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos, votar de conformidad con la Constitución y la ley, dictar normas orgánicas del presupuesto, determinar la estructura de la administración municipal, en fin. Dentro de, o sea, aquí le da autonomía, pero le dice, pero espere un momentico, el 3.13 le indica qué es lo que usted debe estar haciendo y no salirse de eso. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esa autonomía va orientada a eso, a mencionar que la misma Constitución les da la autonomía, pero la misma Constitución les pone unos límites, ¿ok? Entonces, ahora sí hablemos acerca de la clasificación de los tributos. Los tributos, que todos sabemos que los tributos pueden ser nacionales, pueden ser departamentales o pueden ser municipales, esos tributos han tenido históricamente una clasificación tripartita, ¿ok? Y no van a salir ahorita con que cuerpo, Espíritu Santo y qué el otro, bueno, no, son simplemente impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, esta clasificación, y es una clasificación de una amplia aceptación en América Latina y que ha sido adoptada constitucionalmente por Colombia básicamente en el artículo 338 de la Constitución Nacional, en donde dice, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, al gobierno, al presidente, se le da toda la autonomía y se dice, mire, ¿sabe qué? Como nos metimos en este problema, entonces usted disponga lo que necesite. ¿Ok? Entonces ya ahí, por eso se habla que en tiempos de paz, esa responsabilidad recae directamente en el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese artículo 338 se puede decir que tiene como uno de sus soportes más importantes la relación existente entre la voluntad del obligado, o sea, de nosotros los contribuyentes, esa voluntad de nosotros al pago y el beneficio obtenido a cambio de ese pago que estamos haciendo. En el pago de los impuestos, pues no existe una contraprestación directa y básicamente se puede decir que su pago es obligatorio, es decir, la voluntad del pagador es irrelevante, mientras que en las tasas, allí con ese tipo de tributo, se efectúa un pago que redunda en ¿qué? En un beneficio directo para ese sujeto pasivo, es decir, para el contribuyente. Entonces puede afirmarse que los tributos diferentes a los impuestos tienen una connotación especial por su característica retributiva, que es que digamos que es un componente bien importante, que tiene esa característica retributiva al valor que ha pagado, al valor pecuniario que deben cubrir esos contribuyentes. Y es quizá en las tasas en donde se acentúa de una manera más directa la retribución. ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos que puede ser una retribución por el servicio recibido, por la actividad administrativa desplegada para satisfacción de ese contribuyente o simplemente por el hecho de utilizar la infraestructura estatal, ahí él empieza a recibir como ese beneficio. ¿Listo? En el caso de las contribuciones parafiscales, aunque esas contribuciones implican el pago por una actividad específica, los ingresos tienen también una destinación específica. El deber de invertirlos en beneficio de un gremio determinado, idéntica situación que presentan con contribuciones voluntarias como las que hacen los gremios en las diferentes regiones. Entonces aquí ya pues, hablamos directamente de lo que son los impuestos. Los impuestos pues básicamente se pueden definir los impuestos como esas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Entonces también, digamos que pueden definirse desde un punto de vista mucho más general, mucho más globalizado, ¿sí? Y acorde con las tendencias actuales del mercado. Entonces podemos decir que el impuesto es una prestación tributaria en dinero o en especie, con el destino al Estado o a una comunidad supranacional como titular del poder de imperio de naturaleza definitiva, obligatoria y coercitiva y sin contrapartida directa a favor de quién? Del contribuyente. Establecida básicamente, ese impuesto se establece por autoridad de la ley o de una norma
de una ley para el cumplimiento de los fines del Estado o de una comunidad supranacional y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho generador de la obligación. Eso es lo que se conoce como el impuesto. ¿Qué es una tasa? Entonces, las tasas pueden definirse como una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto, originada por una actividad de interés pública o colectiva directamente relacionada con el contribuyente o por la utilización de un bien de dominio público que, no obstante ser indispensable para él, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad del bien de que se trate. Entonces, miremos por qué es importante conocer cuál es la diferencia entre lo que son las tasas y las tarifas de servicios públicos. Y digamos que en principio, y así a vuelo de pájaro, uno que dice, la primera conclusión a la que llega es que tanto las tasas como las tarifas de los servicios públicos implican que una prestación directa de un servicio, ¿sí? Las tasas son ingresos tributarios que tienen por causa la ley y las tarifas de los servicios públicos son unos ingresos contractuales que tienen como causa la voluntad de obligarse. En lo que concierne a las tasas, el único criterio para poder determinar su cuantía debe ser la recuperación de los costos. Eso desde el punto de vista de las tasas. Mientras que en el caso de las tarifas o precios públicos, cabe considerar la cobertura, la calidad, la financiación, y esto pues obviamente no excluye la previsión de una utilidad razonable sin descuidar los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos en una población específica. Y luego de eso, pues hablamos de lo que es una contribución. Entonces, básicamente, las contribuciones, la contribución es una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto en virtud de la realización de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente, pero le reporta un beneficio, liquidada en función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad de que se trate. Y en temas de contribuciones, digamos que el caso más visible es lo que pasa en Bogotá. En Bogotá nos vienen cobrando contribuciones porque, ay, es que vamos a hacer un puente y entonces necesitamos que todas las personas que viven como a 6 kilómetros a la redonda, todos tienen que pagar ese puente, porque directa o indirectamente usted se va a ver beneficiado por ese puente. Así usted nunca pase por él. Pero pues como no tienen el mecanismo para poder determinar, usted, porque entonces ya no sería una contribución, sino un peaje. En la medida en que usted quiera pasar por el puente, bueno, pague, y ahí sí pase por el puente, que eso es lo que hace un peaje. En el caso de las contribuciones, no. Dicen, ok, este tipo de obra pública que vamos a desarrollar, una obra de infraestructura, va a tener un impacto en cierta cantidad de personas, y lo miden en kilómetros a la redonda, y a eso le dicen, ok, entonces, ¿cuánto nos vale ese puente? No, ese puente hay que hacer un estudio, y el CBY, y lo que nos vamos a demorar, porque es que eso sale en 6 meses, pero usted sabe que aquí a él le toca a uno extenderse y ampliarse, porque es que ahí es en donde realmente está la platica. Entonces, eso se tarda año y medio. Miércoles, 1 año y medio para hacer un puente. Sí, porque es que hay que mirar la calidad, además ¿cómo se le dice al que valida la obra? Bueno, ahorita que no nos acordemos, lo decimos. Entonces, todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces con la contribución que hacen, dicen, vamos a realizar una obra específica y le cobran un impuesto a esas personas. Digamos que a los que están más cerquita de esa obra, le cobran mucho más que los que están más retirados, pero que igual pues van a tener que pagar. Y pues son contribuciones que pues básicamente digamos que tienen cierto nivel de control, que pues en Bogotá nos cobraron hace como 5 años una cantidad de contribuciones que al sol de hoy no hemos visto las obras, pero pues digamos que ahí está la plática. Se supone que ahí debe estar, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la razón de ser
de las tasas y de las contribuciones. Uno dirá, pero si ya hay impuestos, ¿para qué nos vamos a meter con tasas y contribuciones? Pues digamos que la razón de ser de esas tasas y de las contribuciones tiene su justificación en la medida en que el Estado y todos los entes territoriales, ¿sí? Eh, presten servicios para atender la demanda o necesidad de los administrados, es decir, de nosotros los contribuyentes, bajo los principios de capacidad económica y de beneficio. Y esto pues básicamente es una consideración que opera bajo el estado de bienestar, ¿ok? Digamos que esto frente al estado de bienestar, digamos que tiene una intención específica que es la de garantizar un nivel de vida o bienestar a los ciudadanos, poniendo una red de protección que aminore las desigualdades. Ese es básicamente el propósito de ese estado de bienestar. El estado de bienestar tiene que ver con un estado que, pues digamos que un estado preocupado, un estado que procura mejorar la calidad de vida de la población. ¿A través de qué? A través de su intervención en diversas actividades, tanto a nivel nacional como a nivel local. Para el caso de Colombia, digamos que podríamos estar hablando acerca de los entes territoriales, los departamentos y los municipios. Y las principales intervenciones estatales están en función de qué? De los servicios públicos, de las transferencias sociales, de las intervenciones normativas y las intervenciones públicas. ¿Y cómo se clasifican esas tasas? Pues básicamente las tasas se clasifican en tasas ambientales, ¿sí? Que también son conocidas legalmente como tasas retributivas y compensatorias, pero más bien llamémoslas ambientales, que básicamente son unos tributos administrados por las corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR. Y con ellas, con esas tasas ambientales, pues se busca que cuando una persona natural o jurídica cause algún impacto nocivo sobre el medio ambiente, cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de la atmósfera, del suelo o de las fuentes hídricas, eh, esa, eh, esa persona natural o jurídica que causó ese impacto nocivo sea sujeto de pagar por ese hecho, por ese daño que acaba de cometer. Y también se aplican para compensar gastos de mantenimiento o buscan garantizar la renovación de recursos naturales, ¿ok? Y digamos que para poder fijar las tasas, se considera en primer lugar la normativa existente que define los márgenes que pueden utilizarse y en segunda instancia se tienen en cuenta otros factores como el nivel del impacto que tiene la actividad sobre el medio ambiente, la depreciación sobre ese recurso que está siendo afectado y los costos, pero unos costos medidos desde el ámbito social y ambiental, costos de recuperación del recurso, ¿ok? Entonces, tenemos acá que las tasas ambientales se clasifican en tasas por utilización de aguas, tasa retributiva por vertimientos, porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y transferencia al sector eléctrico. ¿Listo? Y las otras tasas que hay son las tasas administrativas. Estas tasas, digamos que se generan con ocasión de los trámites documentales que realice el Estado. En este caso, representado por el departamento, directamente para el ciudadano, quien deberá que pagar una tasa por cada uno de los trámites que vaya a desarrollar. Entonces, las tasas administrativas se clasifican en derechos de automatización de pasaportes, derechos sobre constancias de expedición de pasaportes, derechos de reportes de novedades o derechos de duplicados de documentos. ¿Listo? Entonces, hay muchísimos más, ¿sí? Lo que se inventan son parqueadero de vehículos, ¿sí? Acá en Bogotá ahora impusieron una tasa administrativa para los que se parqueen en la calle, entonces le cobran un minuto muy caro, ¿sí? Pero es precisamente para que las personas no sigan parqueando en la calle. ¿Por qué? Porque se exponen a que lo roben, fuera de eso forman trancón, porque aquí a nadie le duele parquearse mal en la mitad de una avenida. ¿Sí? Lo hacen tranquilamente, ¿por qué? Ay, porque es que el señor de las arepas acabó de llegar y las arepas están calienticas y yo tengo que ir a comprarme una y va y parquea sin importarle que va a generar trancón, sin importarle que va a generar retrasos en la movilidad, nada, eso no les duele y van y se estacionan. Entonces, pues el gobierno local, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a empezar a colocar ese tipo de parquímetros para que las personas que se quieran estacionar les duela, tengan que pagar. Y si usted no paga, le inmovilizan el vehículo.
y le sale pues muchísimo más caro todavía, ¿ok? Entonces digamos que eso es lo que tiene que ver con las tasas. También hay una clasificación de las contribuciones, ¿sí? Digamos que existen unas contribuciones especiales. Ese tipo de contribuciones especiales, pues básicamente es un tributo que está definido por la Corte Constitucional en una sentencia que dio por allá en 1994 y lo define como un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización, y tiene como característica principal la contraprestación indirecta con respecto al pago, ¿ok? Entonces era lo que hablábamos de lo que pasaba acá en Bogotá, que frente al tema de la contribución, pues lo que le dicen, ay, sí, mire, es que vamos a valorizarle el sector y entonces, pues como usted se va a beneficiar, ¿sí? Se va a beneficiar directamente porque pues esa obra le va a valorizar el bien, ese activo que usted tiene. Usted dice, ah, bueno, listo, veámoslo como una inversión y no como un gasto. Pero pues falta ver a que eso se materialice. Básicamente, estas contribuciones especiales tienen como característica principal la contraprestación indirecta con respecto al pago. ¿Listo? Ay, perdón, aquí se me fue. Entonces, aquí pues existe dentro de esas contribuciones especiales la que hablábamos, la contribución por valorización, la que cobran acá en Bogotá, y está también la contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. ¿Listo? Existen también entonces lo que son las contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales pueden definirse como los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, de algunos organismos mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de esas entidades de manera autónoma. ¿Listo? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, eh, todo lo que son las contribuciones parafiscales denominadas Pro Universidad del Valle, Pro Desarrollo Departamental, Pro Cultura Departamental, Pro Bienestar del Adulto Mayor, todos los pro que se quieran inventar, ahí los meten y con eso sacan una buena tajadita. Y viene luego el otro tipo de contribución denominado contribuciones gremiales. Este tipo de contribución no responde a la voluntad recaudatoria del gobierno, sino a la decisión de particulares de asociarse con el ánimo de trabajar en equipo en pro del bienestar de los agremiados. ¿Ok? Entonces, pues digamos que es una situación particular, pero pues que se viene presentando en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, en Colombia existen unos gremios que gozan de amplio reconocimiento como son la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la famosa ANDI, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Ganaderos, y me río porque es que esos son los más ricos y no sé por qué, pero bueno. La Federación Nacional de Arroceros, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí, entonces, empezamos a hablar acerca ya de lo que son los impuestos departamentales. Y siempre les he hablado de 3 impuestos departamentales que son los más importantes para un departamento, como lo es el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Listo? Frente a ese tema, digamos que pues hay muchos aspectos. Digamos que el impuesto de registro, si requiere saber más, pues aquí les dejo donde pueden consultar más información frente a ese tipo de impuesto. Lo mismo con el impuesto sobre al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. En esa ley pueden documentarse más. Y frente al impuesto de vehículos, también en esta ley pueden encontrar muchísima más información. Pero digamos que esto tiene también unas implicaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la regresividad del sistema tributario, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Uno diría regresividad, miércoles. Eso no pasa solamente en el estado, ¿no? Eso se baja también al departamento y al municipio, ¿ok? Y frente a eso, pues digamos que hay muchos aspectos todavía por considerar. Entonces, digamos que vamos a hacer como una especie de análisis crítico de lo que desde mi óptica considero es la regresividad del sistema tributario, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Desde
esos impuestos departamentales, digamos que el panorama de los gobernadores continúa sustentado en la capacidad que tengan los gobiernos regionales de incrementar el vicio, ¿sí? ¿Por qué digo el vicio? Porque uno de los principales impuestos que maneja un departamento o un municipio son promover el consumo de alcohol y de cigarrillos. ¿Para qué? Para vía esos consumos, ellos obtener los ingresos que necesitan, ¿ok? Y entonces, básicamente lo que hacen es incrementar ese vicio para que la población, de la misma manera, incremente el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y juego de suerte y azar, que básicamente constituyen la columna vertebral de sus recursos y que se clasifican como impuestos indirectos, los cuales son por naturaleza regresivos, ¿ok? Entonces, digamos que los ingresos municipales presentan un resultado similar frente a lo que es la inequidad tributaria, por cuanto la mayor parte de los ingresos propios provienen de los impuestos al consumo, como el de industria y comercio, que se caracterizan igualmente por ser de naturaleza regresiva. Entonces, vamos a evaluar desde la perspectiva de la función redistributiva de la hacienda pública, cómo la estructura de los impuestos territoriales en Colombia contribuye o puede que no contribuya, ¿sí?, a la obligación de aportar a las cargas públicas territoriales a través de la progresividad de los impuestos. Y para eso, pues se adelanta un análisis de lo que es la estructura tributaria de los departamentos y de los municipios del país. ¿Listo? Entonces, bajo ese panorama, pues empecemos por el principio, empecemos a definir qué es la hacienda pública. Entonces, básicamente, la hacienda pública es una disciplina que estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, a través de la dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. Y eso se hace de forma específica, bueno, digamos que de forma específica, la hacienda pública estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Y su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales. Y aquí hay que mencionar algo, y es que la gestión pública en torno a esa hacienda pública y sus resultados es vista por nuestros administradores de manera dispersa y no como un sistema donde cada uno de sus elementos juega un papel predominante, y ahí estoy refiriéndome específicamente a la administración y organización del Estado, a todo lo que tiene que ver con la política fiscal, esa política administrativa y financiera. Hablamos también ahí obligatoriamente de los presupuestos, ¿sí? Todo lo que son los planes, el control fiscal, todo ese tipo de situaciones que van inmersas o que hacen parte de la hacienda pública, ¿ok? Entonces, digamos que cuando los objetivos no se cumplen, entonces las preguntas a tener en cuenta son las siguientes. ¿Será que hay problemas en la formulación de la política? ¿Sí? ¿Será que de pronto es inadecuada la estructura administrativa? ¿Será que de pronto existe una inadecuada priorización del gasto? ¿Hay corrupción y evasión? ¿Hay una desmesurada burocracia? ¿Será que es un débil proceso de contratación administrativa? ¿O posiblemente se debe todo a un rezago del patrimonio público que hace que la base para emprender acciones de mejoramiento estén distantes para cumplir los fines del Estado, tendientes a mejorar la calidad de vida de la población? Entonces, son preguntas que como que uno dice, miércoles, como que de todo hay un poquito dentro de los departamentos o los municipios donde vivimos. Entonces, todos estos aspectos que estamos aquí hablando son susceptibles de ser controlados por medio de auditorías integrales, por medio de medidas de autocontrol, por medio de mecanismos de compromiso o simplemente por manejo gerencial. Y deben ser tratados paralelamente con el único objetivo de poder propiciar el menor error en los resultados propuestos. Pero lo más importante de ello es conocer de su existencia, por lo que se requiere de un conocimiento amplio de la administración pública y de las herramientas que la misma emplea para poder cumplir con los objetivos propuestos. Y digamos que para hacer un examen sobre lo que es la hacienda pública, necesitamos un insumo, necesitamos revisar su aspecto
piramidal, ¿sí? Partiendo ¿de dónde? De la constitución política, ¿sí? Esa constitución política que se convierte en ese referente y desarrollo, y ahí pues tenemos que empezar a analizar cuál es la estructura y la organización de esa administración pública, ¿sí? Hablar acerca del sector descentralizado por servicios, incluido todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, la descentralización fiscal, administrativa y política, etcétera, etcétera. Y todo eso puede llevar en algún momento a respondernos alguna de estas preguntas o descartarlas, decir, no, pero aquí no hay una burocracia exacerbada o una burocracia exagerada, no, eso no existe. Pero de pronto sí es muy evidente la corrupción. Entonces uno ya comienza a responder esas preguntas de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a sus gobernantes, de acuerdo a la forma en que cada uno de ellos gestiona, sea su departamento o sea su municipio. Entonces, básicamente todo esto nos lleva a cuestionarnos ¿qué? ¿Será que la hacienda pública como marco de referencia de la Constitución cumple con los cometidos de la función pública asignada a los administradores en el sentido de satisfacer las necesidades de sus habitantes? Esa es una pregunta que queda ahí como en el aire porque todavía no la podemos responder. Y mientras tanto, ¿cuál es la misión entonces de la hacienda pública? Pues digamos que en principio esa misión de la hacienda pública es digamos que la hacienda es la encargada de aplicar el sistema tributario vigente en un país con el fin de recaudar, gestionar y controlar los gastos del Estado. Digamos que la hacienda pública no tiene atribuciones para elaborar y aprobar las normas tributarias. Eso no le compete a la hacienda pública. Su función básicamente se limita a aplicarlas correctamente, aplicar esas normas tributarias correctamente. A eso se debe dedicar la hacienda pública. Y de la misma manera, no es la encargada de decidir la asignación de los recursos a las distintas actividades o proyectos del Estado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función de la hacienda pública? Entonces, digamos que dentro de las principales funciones tenemos las siguientes. Tenemos la función de gestión, inspección y recaudación de tributos, la gestión aduanera y control del contrabando, la colaboración en la detección y persecución de los delitos contra la hacienda pública y el contrabando, y la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principales recursos de la hacienda pública? Pues los principales recursos con los que cuenta la hacienda son los siguientes. Son los impuestos, las tasas y los aranceles. Entre ellos destaca la importancia del impuesto a la renta de las personas y empresas. Está lo que son los ingresos no tributarios provenientes de las empresas del Estado, de los cobros por servicios de las administraciones públicas, por ejemplo, certificados que piden. Eso va, digamos que eso va a las arcas del departamento del municipio. Fondos soberanos de inversión y venta de activos en manos del Estado, entre otros. Y lo último, los préstamos que son obtenidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Entonces, acuérdense siempre de los bonos Carrasquilla, que los adquirieron estos municipios en Panamá y pues digamos que era pensado en generar o en crear el acueducto de cada uno de esos municipios y al sol de hoy eso no se ha visto. Y ahí está como presidente del Banco de la República. Entonces pues estamos como graves. En este país, ser pillo paga. ¿Cuáles son los objetivos de largo plazo de la hacienda pública? Digamos que esos objetivos centrales de la hacienda dependen básicamente de lo que son las prioridades que le establezca el gobierno. Digamos que en la mayoría de los países modernos, los objetivos se enfocan en lo siguiente. En primera instancia, esos objetivos, digamos que buscan mejorar la distribución de los recursos. Y dentro de esa mejorar la distribución de los recursos, se incluye proveer de servicios básicos a los sectores más desprotegidos y fomentar el bienestar general de la población. En segunda instancia, busca generar estabilidad, es decir, que las cuentas del Estado estén ordenadas y los gastos sean financiables. Y por último, desarrollo a largo plazo, es decir, fomentar el desarrollo económico que incluye la inversión y la innovación. ¿Y qué pasa con la hacienda y la tecnología? ¿Será que sí se hablan? ¿Será que se llevan bien?
¿Será que tienen problemitas de pronto? Pues sucede que con el desarrollo tecnológico, las actividades de Hacienda se han vuelto más accesibles y eficientes. Muchos de los trámites que incluyen la declaración y pago de impuestos, pagos por servicios del Estado y otros, se pueden hacer hoy en día online. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, mucho de eso fue gracias a la pandemia y todos tuvimos que aprender a hacer ese tipo de cosas. Sí, no. Digamos que con la pandemia se perfeccionaron muchas cosas, ¿sí? Pero ya venían otras muy adelantadas y ya se estaba viendo el tema del impacto tecnológico dentro de la hacienda pública, pero todavía falta, ¿sí? Hay temas por mejorar. Entonces, a todo esto, pues se agrega que la tecnología ha ayudado a la hacienda pública ¿a qué? A tener un mejor control de la evasión, cotejando o digamos que comparando información de distintas fuentes de las personas y empresas que están obligadas al pago de impuestos en ese departamento o en ese municipio. ¿Ok? Entonces, hablemos acerca de lo que es la función redistributiva de la hacienda pública. Entonces, digamos que el objetivo principal de la hacienda pública es el estudio del sector público, pero visto como un sector público recaudador o inversor de los recursos fiscales, de esos recursos que ha recaudado de la población. Entonces, mira cómo los recauda, pero también cómo los invierte. Y su propósito fundamental, el de la hacienda pública, se encuentra sustentado en la función redistributiva, que pues básicamente, ¿qué quiere decir eso de redistributivo? Que se da primordialmente por el reparto personal de rentas que busca disminuir el ingreso global de unos sectores de la población y que hace trasladarlos a los sectores menos favorecidos. Eso es redistribución, ¿ok? Y esto, aunque no lo crean, esto se logra a través de la progresividad de ciertos tributos, en especial de los impuestos directos, que digamos que a nivel territorial tienen que ver con los recaudos departamentales de registro y anotación y de vehículos automotores y a nivel municipal, básicamente con el predial. Entonces, esa función redistributiva de la hacienda pública, eh, digamos que en el fondo, las razones que explican los propósitos redistributivos de la hacienda pública no son otros que los de ofrecer, o al menos acercar, la igualdad de oportunidades de que gozan los miembros de la sociedad para participar en el crecimiento económico. Cuando el Estado gasta más que proporcionalmente en salud pública y en educación primaria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de privilegios y quienes carecen de ellos. Es decir, redistribuir, o sea, es decir, cobrarle a los que más tienen para trasladarle esos recursos a los que menos tienen. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, digamos que el gobierno central debe asegurar un mínimo de provisión de bienes públicos, digamos que bienes públicos que tienen que destinar a la defensa o a bienes sociales, ¿sí? Como la salud. eh, y digamos que eso se tiene que, el gobierno central, pues tiene que garantizar que eso se dé para toda la nación, ¿sí? Y lo debe hacer con el fin de que de poder cumplir con la tarea de redistribución de la renta y la riqueza de la hacienda pública. Y eso porque los bienes que son objeto de la provisión generalmente son los que mayor beneficio traen a las personas con menos ingresos. Entonces, pues digamos que el tema ahí de la redistribución de los recursos que capta la hacienda pública, pues no es una tarea muy sencilla. Uno dirá, no, pero ya tenemos identificado quiénes son los más pobres, pues hagámosle seguimiento y control para ver si eso sí se está llevando a cabo. Pero entonces digamos que surgen otro tipo de necesidades. Entonces allá no es solamente que no tienen vías o que las casas están mal construidas o que no hay acueducto, que no hay energía, sino que se empiezan a derivar otro tipo de problemas más graves como microtráfico, violencia intrafamiliar, aspectos de delincuencia, etcétera, etcétera. Esto, miren, el caso típico de lo que es una hacienda pública lo vemos en Detroit, en Estados Unidos. Detroit queda por allá arriba al norte de Estados Unidos, cerca de los Grandes Lagos. O sea, eso es frío como un barranco. ¿Y qué pasó en Detroit? En Detroit se establecieron los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes?
Chevrolet, bueno, la General Motors, la Ford y Chrysler, los tres más grandes constructores de vehículos automotores a nivel mundial. Y todos los tres llevaron sus fábricas a Detroit. Entonces, ¿qué pasó? Eso lo hicieron por allá a comienzos de la década de 1900, para 1915, 1920, comenzaron a implementar esas fábricas. ¿Y qué pasó? Pues que mucha gente empezó a desplazarse, como había mucho racismo, sobre todo en el sur de Estados Unidos, mucha persona de color, bueno, muchos negros, ¿qué hicieron? Se empezaron a desplazar hacia el norte, ¿por qué? Un poco huyendo de la esclavitud, un poco huyendo del maltrato y de todo esto de lo que ellos tenían que soportar. Entonces dijeron, no, 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 aquí en el sur esto es horrible, aquí no podemos seguir, pero necesitamos oportunidades. Y cuando llegan los tres grandes a Detroit, dicen, necesito trabajadores, ¿sí? Y comienza toda esta gente a migrar hacia el norte. Entonces, ¿qué pasa? Detroit pues no es muy grande. En Detroit pues vivían muchos, sobre todo personas blancas. Cuando empiezan a ver que llega mucho latino y mucha persona de color, pues ¿qué hacen? Comienzan ellos a irse para las afueras de Detroit y allá se establecen. Entonces estas personas eran como las que ostentaban los mejores cargos en las fábricas de General Motors, de Ford y de Chrysler. Y entonces comienza a verse un gran auge de estas empresas, comienzan a crecer desesperadamente y vendan y vendan y vendan y vendan carros, al punto en que por allá en 1950 el gobierno les dijo, ah, les está yendo muy bien, entonces tome, y les empieza a cobrar impuestos por todo, porque se rió, porque hizo mala cara, por cualquier cosa les cobraban impuestos. Entonces estos manes dijeron, no, pues hermano, no estamos haciendo nada. Aquí imagínense, nos están cobrando por todo y nosotros pague y pague, fuera de que estamos trayendo progreso y estamos dando empleo, pues a la larga le salimos a ver al Estado, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos y comienzan a irse estas tres grandes. Entonces muchas se fueron digamos que se fueron para México, crearon otras sedes en países, en Asia sobre todo, y la General Motors pues logró ingresar al mercado chino. Se creó allá su fábrica en China. Entonces, pues todo eso, ¿qué hizo? Básicamente, todos los temas que por impuestos recibía el estado de Michigan, específicamente la ciudad de Detroit, pues venían de eso, de los tres grandes. Cuando estos se van, las arcas del estado, de esa ciudad, descienden impresionantemente. Entonces, comienza a verse ya las necesidades. ¿Y qué pasó? Entonces, los blancos, los que vivían alrededor, a las afueras de Detroit, dijeron, no, hermano, yo me voy para otro estado, me voy a trabajar, voy a hacer más plata, no sé qué, si sé más, y se empiezan a ir. Y se terminan quedando en el centro de la ciudad todas las personas de color y los inmigrantes. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahora no hay trabajo. Entonces, ¿a qué lo lleva a una persona cuando no hay trabajo, no tiene fuentes de ingreso? Pues a delinquir. Entonces comienzan a haber asaltos, asesinatos, tema de tráfico, todo lo que pueda haber existía en Detroit. Entonces, claro, el alcalde decía, miércoles, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y este chicharrón, imagínense, casi ve por cobrarle tanto a las empresas y ve ahora se fueron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues comenzaron a crear programas y a decir, bueno, ¿cuál es el problema principal que tenemos en Detroit? Que no hay industria. Las únicas tres que habían se fueron. Entonces, ¿cómo generamos empleo? No, pues seamos atractivos, reduzcámosle los impuestos a nuevas empresas y no sé qué, y si sé más, que nadie, toda la gente dijo, no, que me voy a ir a Detroit, ese moridero allá. Digo, no, nada, ninguna empresa se iba. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Dijo, ok, yo le voy a dar trabajo a la gente más necesitada y comienza a abrir puestos en el sector público. Pues claro, eso funciona los primeros años, pero después la plata se acaba. ¿Y cómo sigue usted sosteniendo a ese tipo de empleados? Pues ya no tiene más plata, ¿qué le toca? Despedirlos otra vez. Y entonces Detroit comienza a vivir ese tipo de regresividad. Entonces,
no hay dinero. Más del 30% de la población que vive hoy en día en Detroit tiene antecedentes, ¿cómo se dice? Antecedentes, bueno, ustedes saben a qué hago referencia. Tiene eh, antecedentes delictivos. Entonces, frente a eso, ¿qué hicieron? Pues un estado un municipio, una ciudad quebrada fiscalmente porque no tenía de dónde echar mano para los recursos. Lo poquito que tenía lo estaba pagando en funcionarios públicos para disminuir un poco la tasa de empleabilidad y ver si de pronto eso jalonaba la economía. Y no, pues lo que pasó fue básicamente que el, el, es- el- la ciudad quebró, literalmente quebró. Le tocó al gobierno de Estados Unidos, decir, ok, bueno, pero ¿qué pasó en Detroit? No, es que los tres grandes se fueron y esto se volvió una recocha y nadie tiene plata, nadie tiene trabajo. Entonces comienzan a decir, bueno, ok, entonces nosotros nos vamos a encargar, usted, señor alcalde, siga ahí gobernando, pero no le vamos a dar un solo peso porque usted se tiró toda esa plata. Entonces, más bien nosotros la vamos a administrar y le vamos a decir qué es lo que va a hacer. ¿Le sirve? Sí, señor. Y comienzan entonces a tratar de reactivar a Detroit. Empezaron bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue una de las medidas que empezó a implementar el gobierno para tratar de disminuir la delincuencia en Detroit? Acabar, bueno, imagínense que esas casas que estaban en el centro de la ciudad se volvieron completas. Dime. Sagrado rostro, estamos en fiesta. Dios. Sí, me imaginé que era Sergio. Ok, ¿Qué bueno. pasó, profe? Qué pena, profe, ¿qué pasó? Sí, está en tremenda rumba, hermano. Bueno, entonces, ya para terminar el tema con Detroit, básicamente, bueno, ¿qué empezaron a hacer ellos? El gobierno para acabar un poco la delincuencia, lo que empezó a implementar fue la destrucción de casas en donde había consumo de drogas, donde había consumo de alucinógenos, en donde violaban, en donde hacían todo tipo de vejámenes. Comenzó y dijo, ahí hacen eso, ok, ¡pam! Y hoy destruía las casas, pa, pa, pa. Y decía, listo, aquí solamente van a quedar las personas que realmente quieren vivir en Detroit. El resto lo vamos a sacar como ratas. Y comenzó a tumbar casas. Y usted, nada más, haga la prueba. Entra a Google Earth, busque Detroit y comienza a navegar. Y se va metiendo y llega a las calles de Detroit y va a encontrar que hay mucho lote desocupado. Es debido a eso, a que tumbaron las casas y no volvieron a construir sobre eso. Entonces usted encuentra una casa en una sola cuadra, ¿sí? Eh, de pronto en una sola manzana hay dos casas, una en un lado, otra por allá, retiradita, y esas son las cuadras de Detroit, son de esa magnitud. Entonces, es una ciudad que hoy en día está muy mal, ¿sí? En realidad eso ya viene mal desde hace más de 50 años, pero el tema de la pandemia, pues la acabo de complicar. ¿M? Entonces, pues básicamente, ¿a qué quiero llegar con esto? A decirles que el simple hecho de gobernar es un arte muy difícil, ¿ok? Uno no sabe a lo que se va a enfrentar cuando llega a esos cargos, ¿ok? Chévere cuando usted va a gerenciar riqueza, pero vaya a gerencia de pobreza, que ahí es donde se ve la calidad de gerente que es, ¿sí? Y eso es lo que le toca hacer a los alcaldes de Detroit, gerenciar pura y física pobreza. Entonces, pues, muy complicado el tema. ¿Listo? Eso es simplemente para darles un poquito de contexto de lo que es la hacienda pública y cómo un mal ejemplo, como en una gran potencia económica y militar, como lo es Estados Unidos, tiene esos problemitas al interior de sus estados. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista de la justicia tributaria, decimos que la justicia tributaria básicamente, ¿a qué hace referencia ese término de justicia tributaria? Hace referencia a la obligación que tiene cada individuo de pagar los impuestos para el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.
ya que pues de esa manera es que se va a beneficiar la sociedad en general y con eso pues el individuo mismo y a su vez las leyes tributarias deben buscar que esas cargas tributarias cumplan principios de justicia y que no vayan a ser excesivas para los ciudadanos, ¿ok? Y tiene que procurar en la medida de las cosas gravar a cada uno con base en su capacidad de pago. Entonces, la autoridad tributaria debe exigir el cumplimiento a todos los sujetos obligados a pagar el tributo. Y desde el punto de vista de la equidad tributaria, se habla de que ese principio de equidad tributaria se da cuando las cargas tributarias recaen en los contribuyentes en proporción a su capacidad de pago. Eso es equidad. Se da la equidad horizontal cuando los contribuyentes pagan iguales impuestos, siendo iguales sus niveles de renta. Horizontal. Pero hay una equidad vertical. Y esa equidad vertical se da cuando los contribuyentes pagan distinta cantidad de impuesto, dados diferentes niveles de renta. Entonces, digamos que con base en los niveles de ingreso que tiene la persona, así mismo se le cobra. Entonces, al que gana más, se le cobra más, al que gana menos, se le cobra menos. Entonces, pues básicamente ese es el principio de esa equidad vertical. Aquí, la equidad tributaria se refiere a cómo debe recaer la carga impositiva en el contribuyente, teniendo en cuenta su capacidad de pago. El mismo término equidad lleva a pensar en equilibrio y desde este punto de vista el equilibrio se da cuando las magnitudes están bien repartidas y en nuestro caso, cuando la carga tributaria, cuando las cargas tributarias estén bien repartidas en los contribuyentes. Y para hablar acerca de lo que es la progresividad tributaria, digamos que el principio de progresividad consiste en que los contribuyentes deben ser gravados con impuestos según su capacidad de pago, de tal manera que a mayor capacidad contributiva le corresponde pagar un mayor impuesto. De esta manera, el que tiene más, pues paga más, ¿sí? Y el que tiene menos, paga menos. Y el que no tiene nada, pues no paga nada. Así de sencillo, así debe funcionar la progresividad. Aquellos impuestos que recaen sobre las actividades económicas del intercambio sin que tenga en cuenta el factor de lo que es la riqueza del contribuyente, pues básicamente posee un efecto contrario a la progresión, es decir, se está enfrentando a impuestos regresivos, los cuales pues básicamente, ¿qué hacen? Golpean más a las clases menos favorecidas. Y desde el punto de vista de la eficiencia tributaria, entonces el principio de eficiencia hace relación a la economía del tiempo y de recursos, así como a la simplificación de los procedimientos para alcanzar los objetivos tributarios. Entonces, de esta manera, el pago de los impuestos no les debe generar pérdidas de tiempo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso debe ser eficaz, eso debe ser rápido, eficiente, que la persona pueda llegar, pagar y se acabó y no tuvo que hacer filas, no tuvo que ponerse de mal genio, que es que los cajeros solamente atienden a sus amigos, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura de los impuestos departamentales? Pues los impuestos departamentales se asocian de alguna manera con el vicio, como lo veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque pues, sus principales recaudos están representados por el consumo de cerveza, de licor, de cigarrillos, de tabaco, y ese tipo de vicios genera unos ingresos del orden del 57% del total impositivo en un departamento. Otros impuestos, pues, también son importantes, como el impuesto de registro y anotación, el de vehículos y automotores y todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina. Entonces, básicamente acá, como veíamos en sesiones anteriores, los impuestos departamentales, de la torta de los impuestos completa, el 21,6 lo absorbe el impuesto a la cerveza, el 6,1 al de registro y anotación, el 10,5 al de cigarrillos y tabaco, el 6,2 vehículos automotores y pues básicamente estamos hablando del orden de un 18% que asume el impuesto al consumo del licor. Entonces, mire que más del 50% lo absorbe todo lo que son los impuestos que están atados al vicio, a la cerveza, al licor, a los cigarrillos y al tabaco, etcétera. Y entonces hablemos acerca de lo que es el impuesto de registro. ¿Qué viene siendo ese impuesto de registro al interior del
al interior del departamento. Entonces, pues, digamos que el impuesto de registro es un impuesto que se paga sobre unos actos y contratos que por ley deben registrarse en la Cámara de Comercio o en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los actos sometidos al impuesto de registro? Pues básicamente, digamos que el impuesto de registro se paga, por ejemplo, cuando se vende un inmueble y se debe registrar esa escritura pública, obviamente en la Oficina de Registros Públicos. Por hacer eso, a usted le cobran. ¿Okay? Ese es el famoso impuesto de registro. Y al respecto, el artículo primero del decreto 650 del 96, que reglamenta la ley 223 de 1995, nos dice lo siguiente. El artículo primero del decreto 650 de 1996 nos indica que están sujetas al impuesto de registro en los términos de la ley 223 del 95 las inscripciones de los documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en que los particulares sean parte o beneficiarios que, por normas legales, deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registros de instrumentos públicos. ¿Ok? Entonces, digamos que en el caso de las cámaras de comercio, pues debe pagarse el impuesto de registro, por ejemplo, por la inscripción de actos en que se constituyen sociedades, ¿sí? En donde hay fusión de sociedades, en donde hay una cesión de cuotas, etcétera, etcétera. Si el acto que se inscribe en la Cámara de Comercio implica inmuebles, por lo que se debe pagar impuestos de registro en la oficina de registro, no se paga el impuesto en la Cámara de Comercio conforme a lo que estipula la ley para ese tipo de casos. Y cuando un acto, contrato o un negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se va a generar solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Eso para qué? Para evitar la doble imposición. ¿Listo? ¿Cuáles son los actos que causan el impuesto de registro? Pues cualquier acto o documento que debe registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos o en la Cámara de Comercio, esos tipos de actos pagan el impuesto de registro, excepto unos actos como la matrícula mercantil o su renovación, la inscripción en el Registro Nacional de Proponentes, la inscripción de los libros de contabilidad, los actos, contratos o negocios jurídicos, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos básicamente lo que les decía, la matrícula mercantil o su renovación, la inscripción en el registro de proponentes, está también lo que es la inscripción de los libros de contabilidad, la inscripción y cancelación de actos y providencias judiciales, los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas y el 50% del valor incorporado en el documento que contiene un acto, contrato o negocio. Estos son los únicos actos que están exentos del pago del impuesto de registro. El resto, por eso hay que pagar ese impuesto. ¿Ok? ¿Qué causa o cómo se hace la causación del impuesto de registro? Entonces, básicamente la causación del impuesto de registro está señalada en la ley 650 del 96, que señala en su primer inciso, en el artículo 2 del decreto 650, nos indica que el impuesto se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico que esté sujeto a ese registro. Y señala el inciso segundo de este mismo artículo, del artículo segundo del decreto 650 del 96, que cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos aplicando la base gravable y la tarifa establecida en la ley. Entonces, este es un impuesto que usted paga de inmediato. Que necesita hacer ese registro, siga por este lado, haga la fila aquí en la caja y me paga primero y luego yo le hago el registro de ese documento. ¿Ok? ¿Cuál es la base gravable de este tipo de impuesto? Digamos que la base gravable sobre la que se liquida el impuesto de registro está señalada en el artículo 229 de la ley 223 del 95 y se da en los siguientes casos. Por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico,
¿sí? Entonces, si el contrato dice que son 100 millones, sobre esos 100 millones se va a liquidar esa base gravable, ¿sí? Cuando se trate de inscripción de contratos, eh, de constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital suscrito, no por el pagado, que es menor, sino por el suscrito. Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital social. En los actos, contratos o negocios jurídicos en los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50% del valor incorporado. Y el último es que cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al avalúo catastral. Entonces, digamos que esto es una buena fuente de ingresos para un gobierno departamental, ¿sí? ¿Y cuáles son las tarifas que se rigen para ese tipo de impuesto? Pues son las siguientes. Para actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos entre el 0,5 y el 1% del valor de ese acto. ¿Okay? Si ese acto tiene inmerso un costo de 100 millones, sobre 100 millones le liquido entre el 0,5 y el 1%. ¿Ok? En segunda instancia, actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio pagan el 0,3 y el 0,7, es decir, menos que lo que se paga en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Y en tercer lugar, actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento de representantes legales, revisores fiscales, reformas estatutarias, que no impliquen cesión de derechos ni aumentos de capital, escrituras aclaratorias entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Cuáles son los actos y documentos que no tienen cuantía? Pues digamos que dentro de esos que no tienen cuantía, tenemos los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales y revisores fiscales, los actos por los cuales se delegue o reasuma la administración de las sociedades o de las asociaciones, las autorizaciones que se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la renovación de las mismas, la inscripción de escrituras de constitución y reformas por razón del cambio de domicilio, la apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, la inscripción de la certificación correspondiente del capital pagado y la inscripción de las reformas relativas a la extinción, fusión o transformación de sedes. ¿Y cuál es el término para causar y pagar este tipo de impuesto? Pues digamos que los actos y los documentos que están sujetos al impuesto de registro se deben inscribir y registrar dentro de los siguientes plazos. Dentro de los 2 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, y dentro de los 3 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. Si el documento no se registra dentro de ese término, van a tener que pagar intereses moratorios que van a estar liquidados conforme lo dispone el Estatuto Tributario Nacional, a la máxima tasa de usura. Es decir que si usted compra una casa y se demora más de 2 meses en registrar la escritura, pues va a tener que pagar no solamente lo correspondiente al impuesto de registro, sino que a eso le van a liquidar unos intereses moratorios. ¿Ok? Frente al tema de la liquidación y el pago de este tipo de impuesto de registro, tenemos lo siguiente. Las cámaras de comercio y las oficinas de registro deben liquidar y recaudar el impuesto de registro que deben pagar a los respectivos departamentos conforme lo señala el artículo 233 de la Ley 223 de 1995. Y estas entidades deben declarar y pagar el impuesto recaudado dentro de los 15 días de cada mes, es decir, se debe declarar mensualmente ese impuesto de registro. ¿Bien? Es el impuesto al consumo de cigarrillos y cervezas. Pues digamos que frente a este tipo de impuestos, podemos decir que de allí resulte tan sabido y conocido como cuando los productores de estos bienes argumentan que el problema
de elevar el precio final de estos vicios a través de las sobretasas es que se reduce el consumo. Pues claro que se va a reducir, de eso se trata. Y eso se logra con ese tipo de impuestos a los vicios, lo cual se resume en esa elevada elasticidad precio. ¿Ok? Entonces, digamos que Colombia también se ha venido moviendo con esta correcta tendencia mundial, elevando dichos impuestos a esos vicios. De hecho, durante el proceso de adhesión a la OCDE de 2015 a 2017, el Comité de Salud recomendó transferir mayores recursos al sector salud por esta vía de incremento de impuestos a los vicios. Sin embargo, digamos que se ha encontrado una particular resistencia en el frente de las bebidas azucaradas debido al fuerte lobby que hacen los dueños de estas empresas en los pasillos del Congreso, y digamos que durante la ley 1819, la reforma tributaria de 2016, cuando se impidió hasta la discusión del tema de las bebidas azucaradas, cuando esas bebidas azucaradas son más dañinas que el mismo alcohol, ¿sí? Entonces digamos que algo similar está ocurriendo ahora con la discusión de la llamada ley de financiamiento. Y aquí pues tenemos que retomar el análisis histórico según producto. Entonces digamos que la elasticidad precio del consumo, es decir, la caída en ventas asociada a un aumento del 1% del precio, esto en Estados Unidos, indicó que los viajes al extranjero que incrementaron sus precios en un 1%, cayeron 4% las ventas. En los restaurantes le subieron un 1% a la carta y cayeron las ventas un 2.3%. En el cine, cuando le subieron el 1% al precio a la boleta, las ventas se cayeron en el 0,9%, las bebidas azucaradas en un 0,7%, la carne en un 0,7%, el alcohol en un 0,6%, el pescado en un 0,5%, el tabaco en un 0,4%. Imagínense, la gente así le suban, sigue consumiendo tabaco sin problema. Pero le ve más complicado cuando le suben a un viaje extranjero, a eso lo recorta muchísimo más que al tabaco. Al café un 0,3% y la sal un 0,1%. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en este punto podemos hablar acerca de lo que es el tabaco, ¿sí? Aquí se destacan los avances del país a través ¿de qué? Pues básicamente que la introducción del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco no procesado del 55% bajo la ley 223 del 95, endurecido posteriormente con la creación del impuesto específico por cajetilla y la sobretasa al consumo, funcionó. Hizo que muchas personas dejaran de fumar. Y eso es bastante bueno, pero todavía falta mucho. Y también, gracias a la ley antitabaco, la ley 1335-2009, donde se adoptaron los principios del convenio marco para el control del tabaco de la OMS. Hay países que esto ya lo tienen muy institucionalizado. Por ejemplo, usted se va para Canadá y en Canadá, cuando una persona quiere fumar, se tiene que ir muy lejos para no incomodar al resto de la población, porque allá sí le hacen mala cara por lo menos. Y todo el mundo haciéndole mala cara, pues como que usted entiende el mensaje y dice, uy, carajo, no puedo seguir fumando, ¿sí? Es más, no se aplican loción. ¿Por qué? Porque eso incomoda al resto de las personas. Hay personas que les da náuseas, que les da mareo. Entonces, la gente en Canadá no usa perfume. Entonces, si no usa perfume, ahora sí que menos van a ser más tolerantes con el cigarrillo. O sea, son más tolerantes, ¿saben con qué? Con la marihuana, que con el cigarrillo. Usted puede fumarse un porro ahí en el parque sin problema, pero saque un cigarrillo y verá la mala cara que le hace. Bueno. Entonces, digamos que en este tema del tabaco, en este punto específico se destacó la prohibición de la promoción, de la publicidad y el patrocinio del tabaco y la obligación de adicionar advertencias sanitarias en las cajetillas. Y con todo y eso la gente sigue fumando, por Dios. ¿Ah? Allí, ¿qué se hizo? Se elevó el impuesto específico desde 700 pesos por cajetilla en el año 2016 a 1.400, inclusive hasta 2.100 entre el 2017 y el 2018, incrementándose a ritmos del 4% real anual hacia el futuro. Y eso pues ha tenido la doble bondad de generar un mayor recaudo tributario que proviene específicamente de este tipo de productos del tabaco hacia el sector salud y le está transfiriendo de 0,6
billones que le transfería, hoy en día le está transfiriendo 0,9 billones, es decir, más del 46% anual. Y ayuda también a reducir los fumadores de un estimado de 3.3, que se tenía de 3.3 millones, se ha logrado disminuir a 2.8 millones. ¿Ok? Bueno, eso frente al tabaco. Frente al alcohol, la dinámica es muy parecida. Digamos que en el caso del alcohol, también se ha venido aumentando el gravamen a su consumo. Y cuando se adoptó un sistema específico en función del grado de alcohol, pues aún más, ¿sí? Digamos que más recientemente la ley de licores, la ley 1816 de 2016, le adicionó al componente específico de 150 a 220 pesos por cada grado de alcohol, uno ad valorem del 20 al 25% sobre el precio de venta al público, llegando a un impuesto total de consumo cercano al 30%. Este último sistema era un requisito exigido por la OCDE. O sea, si queríamos entrar, esto fue algo que nos dijeron, no, que tiene que castigar a los que les gusta consumir trago, ¿ok? Entonces, les va a generar una sobretasa al consumo del alcohol y pues digamos que de esa manera la gente se desanima para ingerir más. ¿Por qué? Porque le cuesta más, ¿ok? Entonces, digamos que todavía hoy en día continúa ese debate metodológico sobre la certificación anual del precio de venta al público. ¿Por qué? Porque los gobernadores han reclamado que el cálculo de la base gravable reportado por el DANE tuvo en cuenta el precio de producción y no el precio de venta. Entonces, esto pues les ha generado a los territorios unos menores ingresos por el orden de los 60.000 millones de pesos. Y el DANE pues, ya informó que esto será corregido a partir del 2022. Frente al tema de las bebidas azucaradas, este sí es más complejo, más complicado. Digamos que el proyecto de ley de la reforma tributaria contemplaba un impuesto de 300 pesos por litro a las bebidas azucaradas, aproximadamente un 20% de su valor. Y esa propuesta tenía dos loables objetivos. El primero era reducir el consumo de las bebidas azucaradas siguiendo lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud, con el objetivo de aminorar la propensión a la obesidad y sus enfermedades crónicas. Y en segundo lugar, allegar para el sector salud tributos adicionales por cerca del 0,3% del PIB. Entonces, digamos que lamentablemente el lobby que hicieron los propietarios de este tipo de empresas, de estos productores, pues se salieron con la suya e hicieron echar para atrás eso, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, en México. México ha mostrado que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas a 1 peso por litro implicó una caída de hasta el 12% en su consumo. Y eso es un buen dato. Y un aumento hasta del 4% en el consumo de agua embotellada. Es decir, las personas dijeron, ok, le subieron un 1% a las bebidas azucaradas, entonces me abstengo de tomar eso y más bien compro agua, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso desincentivó un mercado, pero reactivó otro, el del agua embotellada. Eh, digamos que el hecho generador de este impuesto al consumo de cigarrillo, cervezas y bebidas alcohólicas, ese hecho generador básicamente está constituido por el consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Este tipo de, de impuestos, pues digamos que eh, no generan este impuesto a las exportaciones y el tránsito por el territorio del Distrito Capital, las cervezas, los sifones, los refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Son responsables del impuesto los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. En el caso de productos nacionales destinados al consumo, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entregue en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta. Y en el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se introducen al país. Y
los productos introducidos en zonas de régimen aduanero especial causarán el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos. ¿Ok? La tarifa. Digamos que las tarifas aplicables a este impuesto son las siguientes. En el caso de productos nacionales, para el tema de cervezas y sifones, 48%. ¿Ah? Y para mezclas y refajos, del 20%. Entonces, básicamente aquí lo que se solicita es que la declaración deberá contener la liquidación privada del gravamen correspondiente a esos despachos o a esas entregas o retiros que han sido efectuados en el mes anterior, y los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación conjuntamente con los impuestos y derechos nacionales que cause la importación de ese tipo de productos. ¿Ok? ¿Cuál es la base gravable de este tipo de impuesto? Perdón, la declaración del impuesto. Digamos que los productores nacionales cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar simultáneamente a través de los canales habilitados por la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los 15 días calendarios siguientes al vencimiento de cada periodo gravable y previo al reporte al operador del acta de ventas de productos gravados objeto de la declaración. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la base gravable? Pues la base gravable de este impuesto está constituida por el precio de venta al detallista menos el costo de empaques y envases. Y digamos que en el caso de la producción nacional, los productores deberán señalar precios para la venta de cervezas, precios para la venta de sifones, de refajos, de mezclas de bebidas fermentadas, etcétera, 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 de acuerdo con la calidad y contenido de esas bebidas para cada una de las capitales del departamento en donde se hallen ubicadas las fábricas productoras. Y esos precios serán resultado de sumar factores como el precio de venta al detallista y el valor del impuesto al consumo. ¿Listo? Aquí, frente a la base gravable, nos indica que las cervezas tienen a partir de 302 pesos con 38 centavos por unidad de 300 centímetros cúbicos, esa es su base gravable. Los sifones, 327 pesos con 55 centavos por unidad de 300 centímetros cúbicos. Y los refajos y mezclas de 103.56 por unidad de 300 centímetros cúbicos. Entonces, el que más paga son los sifones, que pagan sobre una base gravable de 327, las cervezas sobre una base gravable de 302 pesos y los refajos sobre una base gravable de 103 pesos. Y hablemos ahora sí del impuesto sobre vehículos y automotores. Entonces, digamos que en Colombia, este tipo digamos que en Colombia el impuesto de vehículos está gestionado básicamente por la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Y qué es lo que hace? Grava la propiedad o la posesión de los vehículos matriculados en Bogotá, sean nuevos o sean usados, o que se encuentren temporalmente circulando en Bogotá. Y quienes sean propietarios o posean un vehículo en Bogotá, tanto de uso particular como de transporte público, van a tener que pagar el impuesto de vehículos de forma anual. Sin embargo, hay un grupo de vehículos automotores que no figuran entre los vehículos gravados. ¿Y cuáles son esos vehículos? Básicamente, las motocicletas con motor hasta de 125 centímetros cúbicos de cilindraje. Aquí le puse cilindrada, perdón. Los tractores, trilladoras y demás maquinaria agrícola. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas no pagan impuesto de vehículos. Y los vehículos y maquinaria de uso industrial que no estén destinados a transitar por la vía pública tampoco pagan impuesto de vehículo. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para poder liquidar ese impuesto? Pues digamos que para pagar el impuesto de vehículos ante la Hacienda, el contribuyente debe cumplir con las siguientes condiciones y reunir los siguientes documentos. Entonces, todo contribuyente cuyo vehículo sea gravado, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que declarar y pagar el impuesto de vehículos de forma anual. Va a tener que tomar el avalúo comercial del vehículo según sus características, es decir, según su marca, según su modelo, el cilindraje, la línea, etcétera, etcétera. Y esas características, pues básicamente están determinadas en la resolución del Ministerio de Transporte que emite cada año.
Y también digamos que debe tener en cuenta la licencia de tránsito y aquí se sugiere el certificado de tradición del vehículo o las declaraciones de años anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos vehículos particulares, todo lo que son los automóviles, los camperos, las camionetas, las station wagon, los vehículos de carga y de pasajeros, que tengan un valor hasta de 45.272.000 tienen una tarifa del 1.5%. Si están entre 42.272.000 y hasta 101.860.000, la tarifa es del 2,5. Y si es de más de 100 millones, más de 101.860.000, la tarifa es de 3,5%. Entonces, nótese que aquí, en el impuesto de vehículos, el que más tiene, más paga impuesto. ¿Ok? Eso es progresividad. Desde el punto de vista de motocicletas, ay, perdón, desde el punto de vista de las motocicletas, motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos pagan una tarifa del 1,5%. A nivel de vehículos públicos, todos los vehículos públicos pagan un impuesto del 0,5%. ¿Cómo se liquida el impuesto de vehículos? Ay, miércoles, esto no funciona. Ay, no me quedó lo de la liquidación. Bueno, yo arreglo la presentación, no sé qué me pasó ahí. No fui yo, no, Sí. profe. Sí, la maldición del reggaetón que estaba escuchando Sergio me dañó la presentación. Mentiras. Sí, no sé qué me pasó, se me perdieron unas diapositivas, pero bueno, básicamente el impuesto de vehículos se liquida, digamos que sobre la base gravable, es decir, el valor del vehículo que está establecido por el Ministerio de Transporte, ese avalúo que hace anualmente el Ministerio de Transporte, esa es la base gravable, y sobre esa base gravable, ¿qué se hace? Se aplica la tarifa correspondiente al tipo de vehículo, ¿ok? Tal y como les mostraba en esta diapositiva, donde les decía que dependiendo del monto del vehículo, entonces, entre 0 y 45 millones pagan una tarifa del 1.5, más allá de los 45.272.000 hasta 101 millones pagan 2.5%, y si es más de 101 millones paga el 3,5%. Es decir, esta se convierte en la base gravable y sobre esa base le aplica la tarifa. ¿Ok? Y cuando se vende el impuesto de vehículos, ¿ahí qué pasa? Pues básicamente, si usted es propietario de un vehículo que está matriculado, por ejemplo, aquí en Bogotá, está consciente que debe pagar ese impuesto. Pero, ¿qué ocurre si uno vende el carro? Pues sencillo, la obligación pasa a ser del nuevo dueño del vehículo y será su responsabilidad declararlo y pagarlo a partir del año en que es comprado. Por eso es importante que cuando usted venda un vehículo, despréndase completamente de ese vehículo. ¿Y por qué quiero decir con que se desprenda completamente del vehículo? Que haga todos los trámites, perdón. Disculpe, profe, realizar el debido traspaso. Exactamente, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, usted sigue atado a esa propiedad de ese vehículo y en caso que el nuevo dueño incumpla, como los papeles siguen apareciendo a su nombre, usted sigue siendo responsable de ese tipo de impuestos. Y pues digamos que eso ya tiene una connotación jurídico-legal, porque si usted incumple, pues ya el distrito tiene la capacidad para obligarlo al pago, sea por medio de cobro jurídico, de embargo, tiene todos los mecanismos para hacer efectivo ese pago. ¿Listo? Entonces, pues esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Fue muy a la carrera, pero digamos que era básicamente esos tres tipos de impuestos departamentales que son los más importantes y que pues no habíamos hablado acerca de ellos y que pues aquí quería tocar todos y cada uno de ellos como para que no se me fueran a ir en blanco. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud frente al tema. ¿No? Ok, listo, no hay ningún problema. Se me fueron muchos. Uy, mi chica, voy a mirar la grabación y los voy a sancionar. Que hagan la que hizo Sergio, que así fuera escuchando música, se quedaba oyendo la grabación, la sanción. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Qué bien, qué bien. Listo, listo. Entonces,
Pues nada, les recomiendo mucho la actividad. La recibo hasta el domingo a las 11:59. Más allá, no puedo recibirles más nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar notas el miércoles por tarde. Entonces, pues digamos que también ahí me toca, me ponen contra las cuerdas por parte de la universidad, entonces tengo que cumplir eso. ¿Listo? Entonces les recomiendo eso y estén atentos al correo que les voy a enviar el sábado frente al examen, ¿ok? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, profe. A ustedes les agradezco muchísimo y espero que nos veamos en una próxima materia más adelante. ¿Ok?